Hola, ¿cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a otro streaming literario de este proyecto que se llama ¿Qué nos dicen los libros? Bueno, les cuento que obviamente están invitados a sumarse a este canal, que me ayudaría un montón, y que en el día de hoy vamos a ahondarnos en Un Mundo Feliz, que es la novela distópica de Aldous Huxley. Su nombre en inglés es Brave New World, que literalmente hubiera podido traducirse también como Valiente Nuevo Mundo. Es un clásico de la literatura del siglo XX. Primero repasemos brevemente algo de la biografía del autor. Aldous Huxley vivió casi 70 años, entre 1894 y 1963. Fue un escritor británico todoterreno. Ofició de novelista, cuentista, poeta, ensayista, columnista, guionista, etc. Se formó en prestigiosas instituciones como el Colegio Eton y se graduó en literatura inglesa en Oxford. A los 16 años sufrió una grave enfermedad en los ojos, que lo mantuvo prácticamente ciego durante un poco más de un año. Sin embargo, aprendió a leer con el sistema Braille y en un principio pudo recuperar algo de su vista, pero mejoró notablemente luego mediante unos ejercicios de reeducación visual. También pertenecía a una élite intelectual, nieto de un zoólogo que discutía con nada más ni nada menos que Charles Darwin, hermano del primer director de la UNESCO y también de un fisiólogo que recibió un premio Nobel de Medicina. Su padre era biólogo y su madre una de las primeras mujeres aceptadas en la Universidad de Oxford. Por otro lado, también pertenecía a lo que se conoció como el Círculo de Bloomsbury, que conglomeró a la aristocracia inglesa del siglo XX, la que particularmente desafiaba la moral victoriana. De esta eran parte intelectuales muy conocidos como por ejemplo el filósofo Bertrand Russell o la escritora Virginia Woolf. Allí conoció a su primera esposa, que era una refugiada belga, y con ella tuvo un hijo. Estuvieron juntos 35 años y viajaron por todo tipo de lugares. No nos van a alcanzar los dedos de las manos ni de los pies para contarlos. También viajó a Estados Unidos y terminó junto a su familia emigrando en 1937. Luego terminaría falleciendo en ese lugar. Menciono algunos datos de color. La banda The Doors lleva su nombre en honor a un ensayo del autor llamado The Doors of Perception, las puertas de la percepción. Y otro detalle, en la portada del Sgt. Pepper's de los Beatles está la figura de Aldous, entre un montón otras. Pasemos a la obra. Esta plantea una sociedad post-fordista, cuyo calendario comienza en 1908. Algunos sabrán que esa es la fecha en la que Henry Ford creó el Ford T, que era el primer automóvil de venta masiva. Recordemos que el Fordismo fue un sistema de producción industrial en serie cuya novedad fue la introducción de la cadena de montaje y la división del trabajo, que ubicaba al obrero como auxiliar de la máquina en una tarea particular. El Fordismo estandarizó y controló los tiempos de producción y le quitó a los trabajadores la posibilidad de ser parte del completo proceso de producción. La historia de Un Mundo Feliz transcurre en el año 632 después de Ford, DF, que sería el 2540 después de Cristo.
Y comienza con una visita guiada al Centro de Incubación y Condicionamiento de Londres, llevada adelante por su director hacia un grupo de jóvenes estudiantes recién ingresados. La empalagante terminología científica que brota de la boca del director durante el primer capítulo puede eyectarte o motivarte a superar una cáscara verde de zapallo para conocer aquellos personajes interesantes que por algún error no encajaron en esa sociedad consumista, eficientista y hedonista. En el primer capítulo vemos que los jóvenes toman nota sobre cómo la sociedad se reproduce gracias a la fecundación in vitro, una técnica de fecundación asistida de alta complejidad que implica que los óvulos son fecundados por los espermatozoides fuera del cuerpo gestante. Si bien hoy esta técnica reproductiva es de gran ayuda para muchas familias, en la novela Huxley la plantea de forma peyorativa, porque es la única forma permitida para crear vida humana y porque además, en un mundo feliz, la fecundación in vitro nace de una ideología racista, de la eugenesia, una pseudociencia según la cual los seres humanos son clasificados a partir de ciertos rasgos considerados mejores o peores. Para los habitantes de esta sociedad, existen 5 modelos de castas para condicionarles genéticamente en las probetas, representadas con algunas de las letras del alfabeto griego. Los más inteligentes y altos son los alfas, la élite. Siguen los betas, los ejecutantes. En tercer lugar se encuentran los gamas, los empleados subalternos y finalmente los deltas y los epsilones, pensados como los más tontos y destinados a trabajos rudos. Ya que hoy, en boca de un candidato a presidente, se escucha mucho el término casta, me veo obligada a diferenciar al menos 2 maneras para entender la palabra. Empecemos. El candidato a presidente fue mutando su definición de casta. Si en un principio usaba este término para referirse a la clase política que dirige nuestro país, de la que él se postulaba al margen, junto a empresarios neoliberales, hoy incluye en el concepto de casta a cualquiera que tenga un derecho, como dijo en el primer debate presidencial, a quienes se benefician de la premisa que dice: donde hay una necesidad hay un derecho. Para él, forman parte de la casta quienes se benefician de lo público, de la universidad, del hospital, de la escuela, los trabajadores estatales, científicos, trabajadores de ministerios o del Banco Central, usuarios de servicios públicos que reciben un subsidio de parte del Estado. Las feministas que enseñan ESI en las escuelas, los sindicalistas que tienen el derecho de hacer un paro y no dejan de cobrar el jornal. Sintetizando, para Milei, castas son quienes tienen el poder público de hacer cumplir los derechos o quienes consiguen que un sector político defienda sus derechos. Ahora sabemos que quien nombra la casta está del lado de quienes quieren destruir lo estatal. En cambio, Aldous Huxley delinea en Un mundo feliz un sistema jerárquico de castas impuesto por un gobierno mundial totalitario de apariencia democrática y dirigido por, en total, 10 empresarios, a los que se conoce con el nombre de interventores mundiales, que siguen el modelo del nuevo dios del consumo, que es Ford. Aquí las castas no existen individualmente, son un vínculo ordenado
que difícilmente se rompa. Esta jerarquía se crea y plantea de manera biológica. A cada casta la habitan humanos con ciertas características físicas a las que se corresponderán ciertas funciones laborales. Estas casas son impermeables. Los humanos que las componen no pueden salir de ellas y aceptan con deseo su pertenencia. Es decir, no existe la movilidad social entre las castas. Ahora que ya entendimos cómo define Aldous Huxley a la casta, continuemos interpretando cómo es la sociedad que el autor construye en su novela, donde no existe ni la familia, ni la maternidad, ni la paternidad, ni la religión, ni el amor, ni las pasiones exacerbadas, ni la vejez, ni la tristeza, ni el permiso de leer, ni la capacidad de pensamiento crítico, ni la ternura. A estos seres humanos de novela se les niega el desarrollo de su humanidad. Son educados en ese centro de incubación y condicionamiento, principalmente mediante dos métodos educativos. El condicionamiento neopavloviano, que consiste en promover o impedir ciertos comportamientos de acuerdo a ciertos estímulos repetidos sobre los cuerpos, y la hipnopedia es la segunda técnica principal, que significa someter a una programación neuronal durante el sueño. Leamos un ejemplo de la primera técnica del condicionamiento neopavloviano. Los libros y ruidos fuertes, flores y descargas eléctricas. En la mente de aquellos niños, ambas cosas se hallaban ya fuertemente relacionadas entre sí, y al cabo de 200 repeticiones formarían ya una unión indisoluble. Crecerán con lo que los psicólogos solían llamar un odio instintivo hacia los libros y las flores. Reflejos condicionados definitivamente. Estarán a salvo de los libros y de la botánica para toda su vida. Llorando todavía, los niños vestidos de caqui fueron cargados de nuevo en los carritos y retirados de la sala. Esta educación crea una sociedad que no tiene conciencia de su esclavización. Todos aceptan y consideran incuestionable su lugar en la jerarquía social, diseñada e impuesta por los 10 empresarios que gobiernan a nivel mundial. Sin embargo, hay momentos en los que los habitantes se sienten disconformes, angustiados o ansiosos, y no saben por qué, debido a que carecen de un lenguaje para comprenderse a sí mismos y a los demás. Se les ve emocionalmente torpes, con la capacidad de habitar un único lenguaje, el de la eficiencia productiva, el que incluso utilizan en sus relaciones afectivas. En cambio, acallan sus emociones o sentimientos con soma, una droga perfecta que no tiene ningún efecto negativo sobre la salud, suministrada por el gobierno mundial empresarial. Paralelamente a la civilización del planeta unificado mundialmente, el gobierno permite la existencia de áreas aisladas. Por un lado, están las reservas de salvajes habitadas por comunidades originarias que son religiosas, monógamas, poco pulcras y mantienen relaciones sexuales de manera natural. Esta cultura se presenta en la novela como una antítesis al modo en que viven en la civilización. A quienes viven en estas áreas no se les permite comunicarse con ella, aunque los interventores suelen visitarlas y además cualquier civilizado las puede conocer durante sus vacaciones. Por otro lado, están las islas reservadas para los ciudadanos que no encajan en la vida social normal del gobierno mundial. La novela va a presentar un choque cultural interesante entre la civilización
y el salvajismo cuando Bernard Marx y Lenina Crown, dos personajes principales, se van de vacaciones a una reserva de Nuevo México. No voy a indagar en ese elemento, aunque es clave en la historia. Prefiero que continuemos conociendo a estos dos personajes pertenecientes a la casta alfa. Cuando Bernard Marx fue fecundado de manera artificial, falló su condicionamiento genético y no se desarrolló físicamente como se espera en un alfa. Su físico era apenas mejor que el del promedio de gamas. Medía 8 centímetros menos que el patrón alfa y no era lo suficientemente corpulento. Como los miembros de las castas inferiores habían sido condicionados para asociar la masa corporal con la superioridad social, no lo trataban con el debido respeto. Su inferioridad ósea y muscular había aislado a Bernard de sus semejantes, y aquella sensación de separación, que era en relación con los estándares normales un exceso mental, se convirtió, a su vez, en causa de una separación más acusada. Se sentía solo y extranjero. El temor a ser desaireado le hacía eludir la compañía de sus iguales y prefería la soledad. No tenía la necesidad de consumir soma ni le gustaban los deportes. Optaba por conectarse con sus sentires. Los hombres le hacían bromas y las mujeres de su propia casta se le reían cuando les hacía proposiciones. Bueno, todo esto aprovecho para decir está muy vinculado con el streaming literario que hice para reflexionar sobre la masculinidad, ¿no? Digamos, en qué lugar coloca el patriarcado tanto los gustos de las mujeres como los de los varones en torno a ciertos roles. Pero bueno, volvamos. Sin embargo, Lenina, quien solía comportarse como cualquier muchacha alfa sana y virtuosa debía comportarse, rompe la regla al verlo bello. Traigo el siguiente fragmento donde podemos notar tanto la originalidad de los gustos de Marx como la ausencia de un lenguaje en Lenina, por fuera del de la eficiencia productiva, para comprenderlo a él como para captar la belleza del instante. Bernard insistió en permanecer suspendido sobre el mar a unos 30 metros de las olas. El tiempo había empeorado. Se había levantado viento del sudeste y el cielo parecía nuboso. «Lo encuentro horrible», dijo Lenina apartándose de la ventanilla. La horrorizó el huidizo vacío de la noche, el oleaje negro, espumoso del mar a sus pies, y la pálida faz de la luna malicienta y triste entre las nubes en fuga. «Pongamos la radio enseguida. Quiero poder mirar el mar en paz. Me hace sentir como si...» vaciló Bernard buscando palabras para expresarse, como si fuera más yo, no solo como una célula del cuerpo social. «¿Tú no lo sientes así, Lenina?» Pero Lenina estaba llorando. «Es horrible. ¿Cómo puedes hablar así? Al fin y al cabo, todo el mundo trabaja para todo el mundo. No podemos prescindir de nadie, hasta los epsilones». «Sí, ya lo sé», dijo Bernard burlonamente. «Hasta los epsilones son útiles, y yo también. Ojalá no lo fuera». «Bernard, ¿cómo puedes decir eso?» «El verdadero problema es qué sensación experimentaría si no me hallara esclavizado por mi condicionamiento». «Pero Bernard, dices unas cosas horribles». «¿Es que tú no deseas ser libre, Lenina?» «No sé qué quieres decir. Yo soy libre, libre de divertirme cuando quiera. Hoy día todo el mundo es feliz». Bernard rió. «Sí, eso es lo que ya le decimos a los niños a los 5 años. Pero
¿No te gustaría tener la libertad de ser feliz de otra manera? A tu modo, por ejemplo. No comprendo lo que quieres decir. Oh, volvamos ya, Bernard. No me gusta nada todo esto. ¿No te gusta estar conmigo? Claro que sí, Bernard, pero este lugar es horrible. Pensé que aquí estaríamos más juntos, con solo el mar y la luna por compañía, más juntos que entre la muchedumbre y hasta que en mi cuarto. ¿No lo comprendes? No comprendo nada, dijo Lenina con decisión determinada a conservar intacta su incomprensión. Y lo que menos comprendo es por qué no tomas soma cuando se te ocurren esta clase de ideas y en lugar de sentirte desdichado serías feliz. Y sonrió, a pesar de la confusa ansiedad que había en sus ojos, con una expresión que pretendía ser picarona y voluptuosa. Bernard la miró en silencio con una expresión que pretendía... Bernard la miró en silencio gravemente, sin responder a aquella invitación implícita. Lenina apartó la vista, soltó una risita nerviosa, se esforzó por encontrar algo que decir y no lo encontró. El silencio se prolongó. Como conclusión, esta distopía nos trae una reflexión sobre la libertad ilusoria en un sistema de castas, donde la única posibilidad de relacionamiento social sucede al interior de cada clase social. Y en estas relaciones sociales, el gobierno mundial de empresarios impone el estímulo constante para evadir la angustia. Solo está permitido ir al Sensorama, el cine, o mantener relaciones sexuales o consumir soma. Esta es también una historia más que señala la prohibición de la lectura. La novela nos muestra el costado psicológico de una sociedad capitalista, de un mundo dominado por el costado económico, en el que la felicidad es obligatoria, y nos invita a pensar que no alcanza con trabajar y satisfacer nuestras necesidades básicas, que el productivismo y el consumismo sin movilidad social y sin la posibilidad de dedicarnos también a nuestros lazos afectivos es una manera superflua de entender a la felicidad. Bueno, muchas gracias por la escucha. Les mando un saludo y nos estamos encontrando dentro de 15 días en el próximo streaming literario de ¿Qué nos dicen los libros?